Bueno, buenos días. Vamos a reanudar el curso que estamos desarrollando sobre el mundo griego antiguo y con respecto al cual en esta sesión que ahora comenzamos vamos a estudiar uno de los procesos más apasionantes, también más dramáticos de la historia de Grecia, que es el final del proyecto de la Grecia clásica, ¿no? De la Grecia antigua. Después de este momento histórico ya nada será lo mismo, el mundo cambiará, ¿no? Las grandes aventuras de Alejandro tornarán la vida por completo diferente en el mundo griego, la propia idea de Grecia habrá cambiado, mientras que lo que vamos a estudiar en estas 3 sesiones que ahora iniciamos, pues es el periodo final agónico de ese mundo cuyo final anuncio, ¿no? Cuyo final estoy señalando. Este periodo se le puede conocer de varias maneras. Se puede conocer como el periodo de Filipo, ¿no? Que en realidad comprende la vida entera de Alejandro, ¿eh? Hay que pensar que Aristóteles muere después que Alejandro, cuando asiste a la muerte de Alejandro, ¿no? Estas determinaciones históricas a veces, o cronológicas, a veces son intuitivas, porque en general el continuismo histórico pues muchas veces se lleva a tales extremos que termina siendo confundente. Para trazar sus términos, por lo tanto, cronológicos, pues habría que decir que nos vamos a mover en un ámbito de fechas que contemplan toda la primera parte, muy avanzada, ¿no? Hasta los años 30 aproximadamente, del siglo IV. Y este periodo, que es un periodo determinado por la relativa paz, que solo es relativa, porque los griegos son incapaces de estar 5 minutos en paz, ¿no? La relativa paz que siguió a la derrota de Atenas en la guerra del Peloponeso, la reconstrucción de la democracia moderada en Atenas, la transferencia de poder a otros centros, fundamentalmente a la Liga Tebana, capaz de vencer a Esparta, y por tanto a la reconstrucción de un mundo en el que las indicaciones fundamentales es la de la formación de núcleos estabilizados de poder en Grecia, más o menos rivales entre sí, más o menos presididos por relaciones de desconfianza, pero en general no muy activos, ¿no? En general más o menos moviéndose en un horizonte tranquilizador, ¿no? En ese mundo, que por otra parte es un mundo que está también a su vez determinado por las consecuencias de la paz de Antálcides o la paz del rey, es decir, por aquel momento en que las ciudades o los bloques griegos, no sintiéndose capaces de vencer unos a otros, pero tampoco queriendo ceder de sus mutuos intereses, ¿no? Pues piden la protección del rey persa, ¿no? De manera que durante 40 o 50 años, que dura el periodo histórico en el que la vigencia de la paz del rey, siendo el rey el rey persa, ¿no? La vida griega pues más o menos se mantiene estabilizada en los términos y condiciones que acabo de decir, ¿no? Pues es un periodo en el que, por ejemplo, se asiste a la reconstrucción material de Atenas, capaz de crear la segunda liga délica y, por tanto, de reconstruir sus estructuras comerciales en los términos de una democracia moderada, de una democracia, desde luego, mucho más injusta que la que se había obtenido a partir de las reformas de Fialtes y de Pericles, pero en general pacífica, ¿no? En la distribución de sus elementos de vida cotidiana, ¿no? Bueno, todo este mundo empieza a turbarse por la presencia histórica de una nueva potencia en ascenso que viene de la mano de un gran rey, el rey Filipo, heredero de Amintas. La corte de Amintas es una corte poco estudiada, pero que en general da los primeros pasos para la incorporación de Macedonia al mundo griego. El mundo macedonio es un mundo solo relativamente helenizado, es el mundo de la frontera norte,
por lo tanto frontera con tribus bárbaras, los celtas, los ilirios, etc., que siempre ha estado ocupado más o menos en la defensa de sus espacios naturales y muy pregnado de las costumbres de los mestizajes con gentes no griegas, y por tanto que no han sido ni siquiera reconocidos como parte integrante de la Grecia clásica. Por cierto que en el periodo de Amintas nace Aristóteles, ¿no? Que se cría como hijo de un médico de cierta influencia en la corte real, pues tiene una educación exquisita, una educación dentro de las élites macedonias, todas las cuales son proclives a la incorporación plena a Grecia y a la intervención en los asuntos helénicos. Este programa, que como veis es un programa que precede a Filipo, sin embargo va a encontrar su forma específica de configuración histórica bajo la monarquía de Filipo. Filipo es un personaje apasionante. No está todavía, carecemos, aunque os parezca mentira, de grandes monografías sobre, así como Alejandro es un hombre que ha concitado una admiración histórica tan grande que ha dado lugar a un montón de escritos, ¿no? El periodo de Filipo es un periodo que no está completamente estudiado. La fuente más importante es la de un historiador, del que además hemos perdido la obra, que es Teopompo, ¿no? Bueno, yo no, esta no es una clase de historia, por lo tanto no trato de señalaros aquí los elementos que integra la monarquía de Filipo, sino en unos contextos muy generales que podrían resumirse a los 3 puntos siguientes. Bueno, la política de Filipo es, en primer lugar, una política de estabilización del propio gobierno macedonio. Macedonia es un país semibárbaro, como he dicho. Practica el principio monárquico, que ha sido superado en prácticamente todo el mundo griego. Es una monarquía electiva, lo que hace que sea una monarquía muy inestable, porque claro, cuando no hay un principio claro de sucesión, pues ya sabes lo que ocurre, que en general el rey está expuesto a atentados con más frecuencia que cuando las consecuencias van a ser previsibles, siempre. De manera que en la propia corte, que es una corte caballeresca, una corte de grandes guías militares o de grandes jefes militares, pues la tendencia a eliminar los reyes por la violencia, con objeto de ser elegidos nuevos reyes, algunos de esos generales que forman el consejo, ¿no? la Pule Macedonia, pues es muy fuerte. Y de hecho la historia de Macedonia es tal que todos los reyes murieron asesinados, ¿no? Esta historia no cesa con Filipo, porque también Filipo murió asesinado en un momento de su vida, a los 47 años de edad, en que había conseguido prácticamente todos sus objetivos y se aprestaba a llevar a cabo él, personalmente, la gesta que después llevaría a su hijo, o sea, la guerra contra Persia, entendida como sustitución del protector de Grecia, que en ese momento es el rey persa, por el mundo macedonio, ¿no? Así que este primer elemento, el elemento de la estabilización, Filipo lo logra solo parcialmente. Lo logra en el contexto de una hegemonía personal, ¿no? Que, como es lógico, como es obvio, pues está basada en su propia capacidad de aglutinar al ejército y de hacerlo operativo y de tener éxitos, ¿no? Todas estas cosas las consigue Filipo, ciertamente. Y la manera de conseguirlos, pues es, segundo de los rasgos a los que quería referirme, y que también logra Filipo parcialmente, que es la intervención en Grecia. Ya digo, la estabilización es una estabilización de la monarquía macedonia, es una estabilización relativa, ¿no? La prueba es que él muere asesinado. El segundo de los elementos, lograr esa estabilización a través de una política exterior agresiva, es, desde luego, un éxito mayor. Filipo considera que su misión histórica, o que por lo menos su política decidida, va a ser la de unificar al mundo griego. Y para ello, pues pone en circulación, pero ahora con categorías políticas, una parte importante de los recursos intelectuales que estaban en debate en los inicios del siglo IV. Es decir, dicho de otra manera, el discurso panhelenista. Las tendencias
con que el siglo IV comienza, ¿no? Están establecidas fundamentalmente por dos tipos de opciones. Los que buscan una solución, digamos, fragmentaria, es decir, los favorables a mantener el statu quo de los grandes núcleos, ¿no? O de los bloques griegos, y este es el discurso tradicional de Esparta y del que ha sido heredero de Esparta, de etnografía también doria, es decir, de la Liga Tebana, que se siente rival de Atenas, por lo tanto que va a intentar por todos los medios deshacer la influencia de la Segunda Liga Délica, frente a cuyo dinamismo, digamos, que podríamos calificar de individualista o individualizador, pues se alzan los discursos panhelénicos. Y el discurso panhelénico tiene fundamentalmente un nombre, que es Isócrates. Isócrates es un hombre que vive los suficientes años como para, habiendo asistido a las condiciones de la paz del rey y siendo, por lo tanto, un polemista de Platón y de la academia, ¿no? Su gran polémica con Platón sí está bien estudiada, le da tiempo a conocer los acontecimientos que terminarán por arruinar el mundo antiguo, ¿no? Y en un sentido que para él es realmente proclive a su punto de vista, es decir, en el sentido de que Macedonia adopta la política panhelénica sobre la base de incorporar el punto de vista ateniense, y esto es muy importante, lo que voy a decir ahora, el punto de vista ateniense a la definición de esa idea panhelénica. Por decirlo de una manera muy general, pues podría decirse que el panhelenismo isocráteo se reduce a lo siguiente. La idea de helenidad que debe regir en toda Grecia es la que tiene Atenas, ¿no? Y esa misma idea es la que debe extenderse como principio, ¿no?, a cualquier posible extensión del mundo griego. Por lo tanto, Atenas debe crear las condiciones de la identidad griega, y esas condiciones están después preparadas y dispuestas, ¿no?, para constituir un alto ideal educativo a nivel universal, a nivel global, ¿no? Bueno, pues es este punto de vista exactamente el que, por motivos puramente políticos, ¿no?, por motivos en donde es imposible determinar cuánto hay de pretexto y cuánto hay de oportunismo, ¿no?, convierte en su política propia Filipo, y por tanto comienza con él a operar en el escenario griego. Estabilización del mundo macedonio, intervención en la política griega general, de acuerdo con el criterio del panhelenismo, cuya base ideológica está suministrada fundamentalmente por los teóricos nucleados, ¿no?, en torno al círculo de Isócrates. Este segundo rasgo explica, como digo, las intervenciones concretas de Filipo. Filipo pide primero la posibilidad de extender un corredor cuando tiene que intervenir en la guerra sagrada, ¿no? Las guerras sagradas son tres. En la tercera interviene Filipo a petición de los enemigos de los tebanos, ¿no? Y bueno, pues masacra a la Liga Tebana, incapaz de defenderse de Macedonia, y impone en el Quersoneso un gran congreso en el que por primera vez se adoptan las categorías o condiciones del panhelenismo como tal, ¿no? Efectivamente, los núcleos griegos van a formar parte de una liga. Se toma como modelo la Segunda Liga Délica ateniense, por lo cual está clara la influencia ya de este concurso de ideas, ¿no?, para crear la Liga Helénica, o la Liga Panhelénica, en la que el hegemón, el elemento dirigente, va a ser Macedonia. Bueno, cuando esto se produce, cuando se produce la definición de la Liga Helénica,
a Macedonia le surge un enemigo inesperado. Toda la lucha de Filipo ha sido por, como acabo de explicar, incorporar, digamos, ideas surgidas en el mundo intelectual ateniense, ¿no?, a su proyecto de unificación. Bueno, pues es entonces cuando, precisamente en ese momento, Atenas, que hasta ese instante ha estado, como digo, suministrando, ¿no?, las ideas matriciales del proyecto, se declara en rebeldía. Esto es uno de estos fenómenos históricos que van a explicar tantas cosas que su efecto multiplicador pues no debe ser pasado por alto. Lo que ocurrió en Atenas es que, de una parte, siempre tuvo la vocación de ser ella, naturalmente, la que presidiera esa liga, la liga helénica. De manera que hay que comprender que en los acontecimientos que sucedieron, ¿no?, hay mucho de simplemente rivalidad en los niveles del orgullo identitario de las naciones. Y esto es importante comprenderlo, porque no digo que es la primera vez que sucede en la historia, pero sí es la primera vez que tenemos documentación bastante como para percibir el grado de influencia que ciertas superestructuras, ¿no?, basadas en la historia común, en el orgullo, en la memoria inducida, ¿no?, de los grupos poblacionales, etcétera, o de las comunidades, ¿no?, tiene una influencia histórica decisiva. Bien es verdad que el bando pro-macedonio, que había estado comandado por un personaje, gran orador y de características importantes, que es Esquines, ¿no?, había realizado una política pro-macedonia. Pero justo después de la declaración en Quersoneso de la Liga Helénica y del claro protagonismo que en ella adquiere el triunfador militar, que es Filipo y que es Macedonia, surge una corriente de opinión en Atenas, ¿no? No es que surja en ese momento, porque claro, viene de atrás, ¿no?, pero se organiza en ese momento con gran vehemencia una corriente de opinión que pretende colocar el imperio macedonio bajo la luz del imperio despótico, ¿no?, que critica, por lo tanto, la posibilidad de que Filipo sea el hegemón de la Liga Panhelénica y que opera contra sus propios intereses, ¿no?, señalando la necesidad de que Atenas se mantenga al margen de esa liga. El personaje, uno de los personajes más brillantes, de vida más tormentosa, ¿no?, y desde muchos puntos de vista vidrioso, que pone en marcha esta corriente de opinión, es Demóstenes. Demóstenes es una de esas figuras que a nadie deja tranquilo, es decir, que a todo el mundo inquieta, ¿no? De una parte, sus grandes discursos políticos, ¿no?, y fundamentalmente el Diopites, ¿no?, conforman todo un argumentario en el que se reflejan valores con los que Atenas fácilmente podía ser enardecida, ¿no?, porque son al mismo tiempo valores que apelan a la memoria histórica, a la identidad ateniense, o dicho con una palabra muy fuerte que no está de moda, al patriotismo, ¿no?, cuando por otra parte, sin embargo, están hablando en nombre de ideales muy vinculados, ¿no?, a la propia historia de Atenas: la libertad, la justicia, ¿no?, la capacidad de actuar en asambleas, la participación en la política ciudadana. Por tanto, finalmente, el viejo horizonte de la polis, de la actividad compartida en núcleos pequeños, donde el ejercicio de los derechos se hace más factible, se hace más verosímil, y por tanto puede presentarse ese discurso como un discurso contra el despotismo. Bueno, la posición de Demóstenes explica buena parte de lo que sucedió en Atenas, ¿no? La incurrencia, por decirlo de alguna manera, en una dramática contradicción performativa. Si el ideal panhelénico elaborado entre los intelectuales de Atenas tenía que llevarse a cabo,
Eso es contradictorio con el hecho del mantenimiento de las estructuras políticas vinculadas a los núcleos pequeños, ¿no? A los núcleos poblacionales dotados de una fuerte dinámica identitaria. Bueno, esa contradicción performativa es lo que significa el mundo de Demóstenes y lo que conforma, en cierto modo, la gran despedida, la despedida de la Grecia antigua de la historia. Bueno, Filipo reacciona mediante una maniobra militar. Demóstenes logra poner al servicio de Atenas a algunos de los elementos de la Segunda Liga. Hay muchos que se retiran de esto, sabiendo que el encontronazo va a ser muy fuerte. Y al final, incorporado ya a Alejandro como uno de los generales, pero pensad que Alejandro tiene en ese momento 17 o 18 años, no más, ¿no? Se produce la batalla de Queronea, que para muchos autores es el fin de la Grecia clásica, el fin de la Grecia clásica. En Queronea lo que ocurre es que gana Filipo, ¿no? Y por tanto que Atenas queda inerme ante la invasión macedonia. Demóstenes, demostrando la turbiedad de su carácter, había huido antes de que las tropas atenienses afrontaran el combate, ¿no? Por tanto, la ciudad que tiene que afrontar la guerra es al mismo tiempo una ciudad en la que ya no están los defensores de la guerra, ¿no? Y la situación se hace tan confusa que incluso llega un momento en que el bando a favor de la paz pues abre la ciudad y, bueno, solicita sencillamente la sumisión a Macedonia a fin de que Atenas sea perdonada. Y en un rasgo que no había sido practicado con Tebas, Tebas fue completamente arrasada y toda su población convertida en esclavitud, ¿no? Como forma de dar una lección a Grecia, pues Atenas, por el contrario, es perdonada. No pasa nada, sencillamente la crisis se resuelve declarando el destierro del bando antimacedonio. Ni siquiera hay grandes ejecuciones, de forma que, de un modo aparente, pues el resultado de la crisis no es grave. Pero desde un punto de vista profundo, esto significa el final de Atenas. Atenas ya no tendrá nada más que decir en Grecia, será no más que una parte de ese conglomerado de propiedades o posesiones que la monarquía macedonia va a ir poniendo poco a poco sobre el tapete de la historia. Y por lo que se refiere a Filipo, pues tampoco la gloria de Queronea dura mucho, porque él es asesinado al año siguiente. De modo que, por las intrigas de su mujer Olímpida, como sabéis, pues la madre de Alejandro, que ante la idea del nuevo matrimonio de Filipo y de la posibilidad de que haya nueva descendencia, pues conecta con los generales de Filipo y logra persuadir a algunos para que den un golpe de estado, de manera que al regreso de Filipo a Pella, pues se encuentra encuentra la muerte, ¿no? A partir de aquí, pues la situación adquiere tintes de una gran dinamicidad histórica. Por lo pronto, pues todos se vuelven a levantar, ¿no? En la idea de que quien sostenía el asunto era Filipo, y he dicho tres características, esta sería la tercera: el carácter incompleto de la obra de Filipo, el carácter dramáticamente truncado de sus grandes logros históricos. Se hace una declaración de fin de la Liga Panhelénica, y no solo eso, sino que los ilirios y todas las gentes del norte se levantan pensando que, en fin, que va a ser una crisis de la misma profundidad que las crisis que sucesivamente ha vivido Macedonia. Pero las cosas suceden exactamente al revés, porque quien en ese momento es un muchacho demuestra tener una perspicacia, una energía y una capacidad de reacción
más allá de todo lo imaginable, y en muy poco tiempo no solo restaura la situación, sino que pone las cosas, ¿no?, en el mismo nivel en el que estaban a la muerte de Filipo. Es decir, con una Grecia unificada bajo la hegemonía de Macedonia, con una firme paz establecida en el norte de la península heládica y, por tanto, con la capacidad de intervenir, de volcarse a las grandes empresas que Filipo había previsto, pero que, desde luego, él no pudo completar. Este personaje, como todo el mundo sabe, es Alejandro Magno, y con él comienza ya un periodo histórico distinto que, desde luego, anulará para siempre la existencia misma, si por existencia entendemos fáctica, tal como era, de las ciudades griegas y de los propios bloques griegos. Esparta desaparece de la escena, estaba bastante desaparecida ya después de su derrota a manos de los tebanos. Los tebanos no logran ya nunca más rehacer la Liga de Corinto. La segunda Liga Délica queda cancelada por completo y, en general, se introduce el sistema de los virreinatos, grandes generales, que Alejandro deja en los principales núcleos ciudadanos, en concreto en Atenas es Antípatro, con poderes omnímodos para que cualquier intentona de rebelión de los bloques griegos pues sea prácticamente eliminada. Por lo tanto, Grecia, la Grecia que conocemos hasta ese momento, sencillamente desaparece de la historia. Y la historia de Grecia será ahora la historia de la herencia de Alejandro. Alejandro no vive mucho, pero es capaz en 10 años de trastornar completamente la sustancia de la historia, pero también su espacio inteligible, ¿no? Ya sabéis que sus conquistas desafían incluso la imaginación moderna, la capacidad de creación de un territorio tan vasto que es sometido a las armas griegas, a unas armas inesperadamente eficientes con respecto a las grandes masas militares a las que se enfrentan, que en muy poco tiempo toma todo el mundo egipcio, restaura las condiciones de las antiguas colonias helénicas en Jonia, que finalmente se enfrenta a Persia, a la que vence, y que en un movimiento de permanente fuga hacia adelante pues llega hasta la costa de la India y hasta el Ganges, desde donde ha acabado el ciclo posible de la geografía verosímil, ¿no?, para la antigüedad, que pensad que se ha multiplicado en varios millones de veces, varios millones de kilómetros cuadrados, ¿no?, en el lapso de 10 años, al regreso a sus fuentes originales. No sabemos ni siquiera bien con qué intenciones, y desde luego a la altura de Egipto pues Alejandro muere y se inicia un periodo que ya es distinto. En ese periodo, desde luego, la Grecia clásica no existe más. Mientras tanto, este periodo ha, digamos, introducido una serie de caracteres culturales que participan de las características que estoy diciendo, es decir, de la progresiva, pero muy rápida, pérdida de identidad de los núcleos griegos existentes, o históricamente existentes, es decir, una serie de caracteres que participan de la inauguración de esta mentalidad panhelénica, pero que al mismo tiempo llevan a cabo la transformación cultural que históricamente vemos reflejada en los acontecimientos. Es decir, que se convierten ya en escuela común de toda Grecia, en modelos o prototipos que hablan ya no de Atenas o de Tebas o de Corinto, etc., sino que hablan de una cosa nueva, que es la helenidad. Esto no se había dado hasta entonces. Es decir, que de alguna forma cumplen el sueño isocrático de que ya son representaciones en las que cualquier griego se puede sentir identificado, porque expresan una entidad históricamente superior a la de las ciudades-estados, ¿no?, pero que al mismo tiempo llevan consigo pues la impresión simultánea y contradictoria de la máxima expansividad cultural. Son obras enfáticas, ¿no?,
en donde el mundo griego deja de ser ese mundo apegado a los núcleos pequeños para convertirse en un escaparate cultural capaz de exportarse, al mismo tiempo que se van ampliando las fronteras, ¿no? Y al mismo tiempo, digo, de manera casi contradictoria con ella, una intensificación del dramatismo de aquel que percibe que en esa operación de énfasis, de auxesis, de incrementación, ¿no?, se está jugando, sin embargo, también la introducción en un mundo oscuro, en un mundo más o menos incierto, que nadie es capaz de prever cómo va a desarrollarse o cómo va a surgir, ¿no?, o cómo va a seguir. Esto se percibe muy bien en varias entidades, o en varias áreas, ¿no?, culturales, cuyo estudio merece la pena hacer, porque conforman el contexto. No es un contexto culturalista, es el contexto hermenéutico mismo de lo que sucederá en la producción del pensamiento. Digo que se percibe muy bien en la pérdida producida muy rápidamente de las estructuras literarias, por llamarlo así, ¿no?, de la infraestructura literaria, ¿no?, vigente en las ciudades-estados y particularmente en Atenas. Por ejemplo, pues la tragedia conoce una rápida agonía, ¿no? Se puede decir que Eurípides no tiene sucesores. Agatón, por ejemplo, y Eteocles, que son los que se citan habitualmente, primero son autores teatrales, trágicos, para los que la dimensión vivencial fuertemente conectada a los intereses de los espectadores, cosa que era intensísima en Sófocles, ¿no?, o en Esquilo, y que había empezado a ser ya, a cultivar una fórmula mucho más desligadora en Eurípides, prolongando la fórmula euripidea, dejan de tener una relación fuerte con la comunidad a la que van dirigidas para convertirse en, a través de los pocos fragmentos que conservamos, ¿no?, y de las noticias históricas que de ellos tenemos, para convertirse en una especie de confrontación de discursos mucho más universalistas, mucho más vinculados a grandes opciones entre seres humanos en general, donde el elemento que ha definido la tragedia, que es la conexión del héroe con el dios, fuente de moralidad, ¿no?, de cuya confrontación nace, por lo tanto, la posibilidad de proporcionar un esquema de valores, deja su lugar a una confrontación humana, Nietzsche diría demasiado humana, entre seres que confrontan intereses. De manera que la tragedia no es que deje de tener sentido, ¿no?, o al revés, no es que desaparezca, sino que deja de tener sentido. Deja de tener sentido porque ya no cumple el género que determina su consistencia última. Podría decirse que se transforma en esa especie de comedia dramática, o de drama, que es una palabra muy socorrida para presentar aquellas cosas en las que la presencia de los choques entre conflictos o sentimientos de los hombres no pueden ser ya descritos en términos de tragedia, o sea, en términos de límites que se manifiestan como absolutos frente a la voluntad de los dioses, y en cuyo rechazo o en cuyo choque, ¿verdad?, tienen que elaborarse códigos morales. Al contrario, la tragedia adopta una posición más bien psicologista y argumentativa, que determina más bien una forma de sociedad humana general, ¿no? Y esa sociedad humana general ya no es ateniense o espartana o macedonia, ya es, pensad, porque esta es una referencia importante, que son estos años que reflejo los mismos que van a ver nacer el estoicismo y por tanto la aparición de los discursos individualistas que nutren discursos cualesquiera en un contexto de valores cosmopolitas, valores que ya no están radicados a comunidades identitarias. Como esto ya no cumple las condiciones de la tragedia, pues la tragedia desaparece. Y lo mismo le pasa a la comedia. Está muy mal estudiado lo que se ha llamado la comedia nueva, es decir, la herencia de Aristófanes,
donde el número de fragmentos que Beck reunió son escasísimos. Pero podemos hacernos un poco cargo de esa transición si estudiamos lo que va a ser después la comedia helenística, es decir, si estudiamos a Terencio, ¿no? Y también tenemos algunas posibles conexiones con este mundo, porque todavía tenía suficiente vigencia como para que Plauto, el romano, lo conociera y lo imitara. Bueno, si analizamos estos modelos, desde luego el de Terencio es mucho más próximo, o el de la posible utilización de fuentes antiguas por Plauto para proyectarlo sobre la comedia media, pues estamos en una situación semejante a la de la tragedia. Es decir, la comedia experimenta una evolución en la que dejan de tener sentido los referentes de la comunidad política, que es el sesgo natural de la comedia de Aristófanes. Aristófanes se dirige a un auditorio concreto siempre, a través del cual puede llegar a tener aspiraciones universales, pero sin el cual sus propias referencias son incomprensibles, ¿verdad? Para dirigirse a un individuo en general, ¿no? Que ya no es nadie en concreto, que es mucho más abstracto y que puede plantear, por lo tanto, paradigmas de choques de intereses, ahora en una clave diferente, en una clave sentimental, en la clave también de un drama, aunque sea un drama cómico, de forma que la comedia tal como había sido concebida en las grandes obras atenienses, pues también desaparece. Desaparece la tragedia y la comedia en su sentido estricto, en su sentido antiguo, en el sentido de la Grecia clásica, mientras que, al contrario, lo que surgen son nuevas maneras que tienen más que ver con el debate oratorio, con la historia y con una nada sutil transformación de las escuelas filosóficas, ¿no? que se hallan en pugna. Por ejemplo, la aparición de historiadores, lo que se han llamado los historiadores alejandrinos, que en realidad casi todos son de esta época, y particularmente el que he dicho, el que he citado, Teopompo, ¿no? Tienen ya como horizonte de explicación ya no como Tucídides. De nuevo, el análisis de lo que había ocurrido a la ciudad que es objeto de su interés y que es siempre su protagonista, sino de nuevo este horizonte mucho más grande, que incluso cuando tiene un protagonista, como en el caso de Filipo para la historia de Teopompo, ya no es analizado en el contexto de la sociedad macedonia o en el contexto de la comunidad cultural de donde surge, sino en el contexto de la historia de Grecia en general, o sea, de la entidad griega completa. Bien, esta transformación del discurso histórico es una transformación importantísima, porque si se mantiene el concepto de entidad comunitaria, entonces lo será ya no como comunidad humana, sino como comunidad institucional que representa el sujeto de una historia global. Quiero decir que empieza a aparecer lo que puede ser después la historia de Alejandro o la historia de Roma, etcétera, en los grandes historiadores posteriores, solo en la medida en que se les adhiere una conexión importante, ¿no? La conexión de la historia universal. Deja de existir la historia particular o la historia de una comunidad para adoptar el punto de vista de la historia universal, que, ya digo, o bien puede ser representada por una institución, no por una comunidad humana, la monarquía, la ciudad de Roma, el Estado romano, etc., o bien ni siquiera tiene este referente y se convierte en la historia universal global. Por el contrario, en el mundo de los oradores sí que tenemos, ciertamente, las últimas manifestaciones. Por eso es el gran género literario del siglo IV, es el debate oratorio, ese es su gran género. Desaparecida la poesía, desaparecido el teatro, el gran género literario es el oratorio.
en el que, por una evolución de su propia dinamicidad, de la dinamicidad de los oradores áticos y de la vida política ateniense, pues nos vamos a encontrar con grandes oradores, pero en los que tenemos un reflejo absolutamente estupendo de la transformación de ideas, de la transformación de los espacios culturales, ¿no?, a que me estoy refiriendo. Desde luego, en el mundo de los oradores, el gran debate es el que proporcionan Esquines y Demóstenes, como he señalado antes. Pero es también el momento de otros oradores que, apegados mucho más al litigio civil, como Lisias, por ejemplo. Lisias suele ofrecer el aspecto de un personaje muy aburrido, porque en realidad el gran número de piezas oratorias que hemos conservado de él son piezas forenses reales, es decir, son pleitos entre particulares, ¿no? Pero incluso en ese nivel del análisis de los pleitos entre particulares empezamos a notar el cambio del espíritu cultural, ¿no?, el cambio del Geist, el cambio de la mentalidad, ¿no?, que en esos 60 primeros años del siglo IV, la práctica, 2/3 grandes, ¿no?, del siglo IV, se experimenta en Grecia. Y es que ciertamente, o bien el debate es el debate entre el panhelenismo, que directamente dimite de la condición de una prioridad o de una hegemonía de los bloques griegos, y este es el caso de Esquines, ¿no?, defender el panhelenismo con una gran dosis de realismo, es decir, es superior la idea de la unión de Grecia que no la idea de quién comanda esa unión, de modo que el criterio de realismo se traduce sencillamente en la aceptación de la hegemonía macedonia, y con ello pues se formula el partido pro-macedonio. O bien, en el caso de Demóstenes, que es el caso que merece más la pena estudiar, el de la defensa de un panhelenismo imperialista, es decir, de un panhelenismo de Atenas que, por una especie de identidad, una vez más comunitaria, parece entregado como destino a Atenas. Son estos los que pierden la guerra, los que pierden la ocasión histórica, ¿no?, los que pierden la oportunidad de... Pero al mismo tiempo, el reflejo de esta literatura muestra muy bien, hasta tal punto que se aprende mucho más del cambio de mentalidad leyendo a estos, por lo menos a estos 3 oradores, que leyendo grandes tratados sobre historia de Grecia, ¿no?, tal que al final lo que surge es una oratoria ya distinta, una oratoria que cada vez apelará menos a los elementos deliberativos, cada vez se siente menos llamada a dirigir la política de los estados, sencillamente porque los estados desaparecen, y cada vez más se centra en el discurso forense. Esta transformación es muy importante porque esta será la herencia que recoja el alejandrinismo y fundamentalmente Roma, ¿no?, la de una completa identificación de la oratoria con el mundo forense, con el debate en los tribunales. Bueno, también se refleja estos cambios en otros elementos que no tienen que ver con la literatura, sino con el arte. Si uno analiza, por ejemplo, la arquitectura, pues encontramos cómo se pasa de una arquitectura de nuevo fuertemente vinculada a las ciudades y a los ideales ciudadanos. Por ejemplo, el Teseo es de principios del siglo IV. El Teseion. Y el Teseion es todavía un templo que tiene mucho del espíritu ateniense. Está pensado para que represente a la ciudad en la Acrópolis y para que sirva, gracias, y para que sirva de elemento indicador de la ciudad de Atenas. Pero las construcciones que se van a realizar en torno a los años 460-430 tienen ya un espíritu completamente diferente, ¿no? El templo de Atenea en Éfeso, por ejemplo, o el mausoleo, ¿no?, el Museo de Caria, son templos cuya modificación estructural, no solo en el sentido de la amplitud de las dimensiones, sino en el sentido de la creación de un espacio representativo de toda Grecia, ¿no?,
de la idea de helenidad, nos habla ya de un mundo mucho más universalista que el de las configuraciones representativas de las ciudades. Estos grandes edificios, que no por azar se colocan en lugares que pueden condicionar, ¿no?, o pueden crear la identidad griega, la nueva identidad, ¿no?, la identidad del humanismo helenista, ¿no?, la identidad, digamos, definida en el Filipo y Sócrates, son desde luego, por su espíritu y por su propia técnica de construcción, cosas muy distintas que el Partenón o que el Teseion, que, como digo, es la última de las obras atenienses expresadas en el antiguo espíritu. Y esto mismo que vemos en la arquitectura se ve también perfectamente en la escultura. El modelo ejemplar, que es objeto de la, digamos, de la oratoria epidíctica, y que eleva el cómputo de la virtud ciudadana a paradigma válido de la identidad de la ciudad, ¿no?, se convierte, por el contrario, ahora en la exigencia de modelos universalistas, donde de manera simultánea se producen tipos que valen para todas las ciudades, ¿no?, un énfasis semejante al de la arquitectura en torsiones y percepciones de movimientos mucho más dramáticos y generales, ¿no?, y al mismo tiempo una individualización de los tipos que empiezan a representar individuos, empiezan a representar los rasgos psicológicos de las personas, puesto que la identidad deja de ser la comunidad para convertirse en el individuo de una vasta y universal horizonte de referencia. Alejandro tiene su propio, digamos, escultor oficial, que es Lisipo, como todos sabéis, ¿no? Y cuando uno ve las muestras de este señor, pues lo que está viendo es, en efecto, el surgimiento de una cosa completamente diferente, ¿no?, de una especie de reflejo de una identidad individual que, sin embargo, es fuertemente abstracta. Es decir, que es capaz de expresar ya simbolismos comunes a la humanidad, ¿no? Por ejemplo, el dolor, por ejemplo, la huida, y deja de tener el propósito de nuclear a un ágora, a una entidad ciudadana que se ve representada en sus héroes. Por eso es simultáneamente una escultura mucho más individualista y mucho más dramática. Y los juegos de barroquización, ¿no?, en el nivel de las torsiones dinámicas que adopta la escultura, están todas ellas puestas al servicio de este nuevo espíritu. Lo que en Lisipo es un encargo casi político, ¿verdad?, se observa, sin embargo, en otros escultores de manera mucho más espontánea. Praxíteles ya no es un hombre representativo de ninguna ciudad, es un hombre representativo de ciertos modelos generales de la humanidad, punto este que se alcanza precisamente por su desarrollo de una individualidad, ¿no?, más estricta. De manera que por eso es simultáneamente universal y abstracta, incidiendo o profundizando en los rasgos individuales. Bueno, el resultado de todo esto es que en los años que he reflejado, pues el mundo griego experimenta, el mundo griego clásico, como he dicho al principio, una tendencia al punto final y al mismo tiempo la elaboración de nuevos discursos que son en este instante inciertos y que solo terminarán acrisolándose cuando, a la muerte de Alejandro, el mundo se transforme por completo, empiece por medio de grandes hechos dramáticos, grandes guerras, etc., a adoptar posiciones diferentes, también desde el punto de vista de la geografía, y a exportarse de manera urbi et orbi, de manera universal, el helenismo como cultura de
una comunidad que ya no existe, que ahora es la comunidad civilizatoria. Esta idea es la más importante porque veremos que en buena medida todo el pensamiento filosófico de esta última y final época del mundo clásico es una especie de lucha agónica contra este asunto. Después de Alejandro, el sujeto es la civilización, es la cultura griega. Ya no es Atenas, ya no es Esparta, ya no es Tebas, ¿no? Ya no es una comunidad humana, ya no es una comunidad de hombres. El sujeto de la historia va a ser una idea, ¿no? La idea del helenismo. Por eso cuando Roma se confronte con Grecia, ya no luchará por un espacio comercial o por un espacio que lo tiene más que logrado después de haber conquistado, después de haber vencido a los cartagineses, vaya, y haberse hecho con el espacio, con el hinterland mediterráneo. Lo que buscará es exactamente convertirse en el sujeto de esa representación. El siglo IV modifica las condiciones de una historia de Grecia a una historia de la representación de lo helénico. Por eso, esta época es tan importante, porque en ella lo que surge es la identidad civilizatoria, o sea, exactamente aquello de lo que nosotros somos herederos, aquello que forma el legado de Grecia. Nosotros no somos herederos de la Grecia clásica. Esa Grecia clásica es totalmente individualizable en sus comunidades humanas y no podríamos ser herederos de ella porque sencillamente tendríamos que formar parte de ella. En cambio, toda la historia de Occidente es la historia de esa representación de una cultura, de ese valor simultáneamente hecho abstracto, puesto que sobrepasa la comunidad humana definida, y con todo es enormemente real, puesto que expresa o representa, ¿no?, a una civilización, a una entidad de corte superior, ¿no? Esa operación que tendrá como destinatarios primero las monarquías helenísticas, ¿no?, con su expansión del ideal helénico, de la helenidad, entendida como signo que puede habitar y vivir, que puede signar, que puede marcar, ¿no?, a cualquier comunidad humana ya. Y después tendrá la herencia principal en aquel que unifique el sujeto de la representación helénica en todos los contextos, ¿no?, que es Roma. Esta es la cosa que se debate en estos años. Y para ese debate, la filosofía tiene una última respuesta. No se puede entender a Aristóteles, que es el hombre al que le toca vivir esta época, y no el único, como ahora digo, sin comprender cuáles son los elementos de su contrastación histórica. No se puede entender a Aristóteles sin percibir cómo su pensamiento se va ajustando de manera que en ocasiones es risueña, puesto que parecen cumplirse ciertas formas de su discurso, y otras veces es, sobre todo al final de su vida, dramática, cuando percibe que es exactamente lo contrario lo que va a ocurrir, lo que él ha estado indicando. Digo, en todo caso, no se puede entender a Aristóteles sin contrastarlo con este contexto. Pero la respuesta filosófica no es solo aristotélica. La respuesta filosófica del periodo final del mundo clásico es también la respuesta de Pirrón. Pirrón, un hombre mayor que Aristóteles, que llegó a acompañar a Alejandro en sus expediciones, ¿no?, expresa la otra respuesta filosófica. La primera será el intento de encontrar un discurso que aún sostenga el ideal comunitario de la helenidad, ¿no?, frente a la idea del universalismo abstracto de la civilización, ¿no? La de Pirrón, por el contrario, será la ruptura de la filosofía con su contexto histórico, ¿no? O sea, la idea de que la filosofía tiene
un mensaje distinto, el mensaje de la sabiduría en el contexto del individuo. Mientras que el pensamiento de Aristóteles es un pensamiento que definitivamente quiere agarrar el pasado, ¿no? Y que en la época de la desaparición de la poesía y la tragedia escribe una poética, en la época en que la transformación de la retórica hacia una retórica exclusivamente forense sigue hablando de la prioridad de la deliberación, o en la que en el horizonte de un mundo en que la idea del Estado o de monarquía va a ser superior al de la idea de la comunidad política, escribe una política. Esa especie de abrazo a una antigüedad un modelo, ¿no? Que en realidad desaparece, ¿no? Que en realidad se escapa de sus manos y que precisamente por ello terminará siendo un ideal siempre perdido, ¿no? Un ideal siempre anhelado porque siempre se encuentra perdido, ¿no? Esto es importante en el contexto de una historia general de la cultura, porque el regreso a Aristóteles de la Edad Media será por esta razón, por este motivo, ¿no? Es decir, la desaparición de las condiciones de la última antigüedad y la aparición, por el contrario, de discursos de nuevo comunitaristas, como son los discursos feudales, como son los discursos que ponen en marcha en realidad la Baja Edad Media y el tránsito cultural. Esto es pronto para hablar de ello, pero lo digo como ejemplo, estará presidido por el regreso a este autor que parece abrazar esta idea por última vez en la historia, ¿no? Mientras que, por el contrario, la posición de Pirrón, su estricto contemporáneo, objeto de debate implícito en buena parte de la obra de Aristóteles, y sobre todo en los metafísicos, ¿no? Pues lo que propone más bien es una conversión completa del ideal de la filosofía, que deja de convertirse en educadora de pueblos para convertirse en educadora de individuos, que deja de entenderse pues como paideia para convertirse en una sofía, en una sabiduría, tal que deja de cultivar la virtud ciudadana para cultivar aquellos aspectos que pueden llevar a la felicidad del individuo. En esta doble operación es evidente que el mundo aristotélico desaparece con Alejandro. La pervivencia del perípato fue muy corta, hubo que esperar a la reaparición ya en el siglo finales III y II de las obras de Aristóteles y de los grandes comentadores de Aristóteles, en un mundo muy diferente ya, en un mundo en el que ya los estados alejandrinos están perfectamente definidos y en que ya está interviniendo Roma y en que las cosas son muy distintas, para que asistamos a una reconstrucción académica del perípato. Pero el perípato en realidad no sobrevive a Teofrasto, ¿no? Es decir, y el hecho de que sobreviva en Teofrasto es porque Teofrasto es un hombre muy rico y es capaz, muy rico de dinero, quiero decir, y es capaz, por lo tanto, de mantener la artificiosidad del perípato en un mundo para el que ya el perípato no tiene nada que decir, ¿no? Del otro lado, la transformación del ideal de la filosofía en un ideal distinto, ¿no? En un ideal que va a tratar de pregnar la vida de los individuos enseñándoles la forma de hacerlos felices, no encontrará en Pirrón su fuente más importante. La fuente de Pirrón es tan extrema, tan determinada por una negación de los valores del conocimiento, por una aceptación de los valores de la práctica no cuestionada, ¿no? Que no permite un discurso distinguible, pero desde luego dará lugar a la aparición de otras formas que lo que sí mantienen intacto es el mecanismo mismo de la transformación de la filosofía, o sea, aquel mecanismo que convierte la filosofía de una experiencia educativa a nivel de la comunidad ciudadana correspondiente en un ideal de sabiduría. Bueno, en el seminario que ahora inauguramos vamos a estudiar precisamente la obra de Aristóteles, esa gran despedida de la antigüedad, ¿no? Y dejaremos las cosas preparadas a través de la polémica con Pirrón y con el escepticismo inicial, ¿verdad? De tal suerte que en una nueva reunión del seminario
pues podamos afrontar el mundo alejandrino con este periodo terminado en aquello que significa su fin, ¿no? Y abierto a aquello que va a significar su futuro.